Se dice mucho que One Piece está planeado su final desde los inicios de la serie y realmente eso es cierto. Oda tiene pensado el final de su obra desde que empezó a dibujar, pero aunque tenga su final decidido y algunos conceptos de cómo quiere encaminar su historia, es inevitable que tenga cambios, ya sean pequeños o grandes o incluso tan grandes que cambien drásticamente toda la historia que conocemos. De hecho, diría que los cambios más grandes no han sido modificaciones ya pensadas, sino elementos implementados en la serie, como viene siendo los Shichibukais, supernovas o incluso conexiones con ciertos personajes. Porque no sé si lo sabéis, pero el plan inicial de Oda era que Luffy en el East Blue encontrase sus nakamas, entendiese un poco cómo funciona el mundo, consiguiese algún power up e ir directo contra los Yonkous que a partir de la Grand Line ya estaban allí. Es decir, que el Luffy vs Big Mom o el Luffy vs Kaido lo hubiésemos tenido en los arcos de Arabasta y Enies Lobby más o menos. Y os preguntaréis, ¿pero cómo es posible? Luffy ni en broma podría ganarles. Y sí es cierto, no podría ganarles, pero hay que entender que la escala de poder en One Piece no hubiese sido tan alta como lo es actualmente. Posiblemente el poder de Kaido hubiese sido el de un usuario Zoan poderoso como lo fue Rob Lucci en su momento, y Big Mom la de un usuario paramecia tipo Moria en Thriller Bark. Entonces, entendiendo todo esto, en este vídeo repasaremos los cambios más importantes de la obra que hizo que One Piece sea como la conocemos a día de hoy. Hola Nakamas, yo soy Opedice y en el día de hoy vamos a ver estos cambios de la historia de One Piece que no estaban planteados en un principio. Antes de nada, lo siento por el desorden que tengo en la habitación, lo siento, voy a mejorarlo, os lo prometo. Y poco más os tengo que decir, hace un calor del copón, es por eso que si podéis suscribiros me ayudáis un montón, dejar vuestros likes, comentarios que a veces sois un poco tímidos, por favor comentar que no muerdo. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. El primer cambio en la historia son los 11 supernovas. Una de las decisiones más significativas tomadas por Oda al final fue relacionada con los 11 supernovas. Estos personajes fueron presentados por primera vez a los fans durante el arco del archipiélago Sabaody. Sin embargo, en un principio Oda no tenía planeado introducir a estos personajes, y esta decisión fue tomada por el editor de Oda, que expresó su opinión de que el arco no era lo suficientemente interesante. En respuesta a esto, Oda dedicó unas horas para idear los diseños de los 11 supernovas y desarrollar todos sus poderes. Si no hubiese tomado esta decisión, el rumbo de One Piece sería muy distinto en la actualidad, considerando la importancia que los miembros de los 11 supernovas han tenido en el Nuevo Mundo. Otro cambio muy importante en la historia es Vivi como princesa de Arabasta. Vivi es un personaje enormemente querido por los fans y desempeñó un papel fundamental en la saga de Arabasta. Es sorprendente descubrir que inicialmente Oda no tenía la intención de hacer de Vivi una princesa. Sus planes originales para el personaje eran completamente diferentes y, como es de esperar, su papel no habría sido tan destacado. Si Vivi no estuviera vinculada a Arabasta, no habría tenido un papel importante en la historia y nos podríamos perdido una de las mejores despedidas de One Piece. Ya sabéis que para los Mugiwaras, Vivi es una miembro honorífica de la tripulación. Siempre están pendientes de ella y son capaces de cambiar el rumbo de su viaje para ir a rescatarla o ayudarla en caso de ser necesario. También sabemos ahora de la importancia de la familia Nefertari, y todo apunta de que en un futuro muy cercano Vivi volverá a coger importancia, si es que no la ha cogido ya, y que gracias a ella posiblemente los Mugiwaras se enteren de la existencia de Imu, el dios del mundo. Es por todo ello que creo una vez más que, al igual que con los supernovas, añadir a Vivi como princesa de Arabasta y por lo tanto la familia Nefertari es un gran acierto para la trama. Otro cambio muy importante en la historia, a lo mejor no tan grande como estos últimos que hemos visto, es el de Lucci como villano, que si no mal recuerdo esto ya lo comenté en un vídeo hace unos cuantos meses. Oda ha tomado numerosas decisiones basándose en su instinto, y una de ellas sin duda fue convertir a Lucci en un villano. Durante la saga de Water 7, Oda ya había decidido que Franky se uniría a la tripulación, pero aún no había decidido quién sería el antagonista de este arco. Fue después de presentar a Lucci que decidió convertir al personaje de la paloma en un villano, simplemente porque así lo deseaba. Como resultado, Rob Lucci se convirtió en uno de los mejores villanos de toda la serie, y este personaje sigue siendo icónico hasta el día de hoy. Con esto no quiero haceros entender que Lucci no estaba planeado desde un principio, porque no es así. Oda lo había creado para que simplemente fuese un carpintero de la Galilea, y fue muy seguramente después de ver lo badass que era Lucci, lo guapo que le quedó su diseño, que decidió convertirle en un villano del arco. Este cambio sin duda alguna mejora la experiencia de One Piece. Estamos hablando de que el combate entre Lucci y Luffy ha sido durante mucho tiempo el mejor combate de toda la historia. Hace unos años, durante el arco de Whole Cake, la gente empezó a decir que la batalla entre Lucci y Catacristo lo habían superado, y ahora tras haber Luffy derrotado a Kaido, pues para muchos se ha convertido en la mejor batalla de One Piece. Pero durante mucho tiempo el Lucci vs Luffy fue el top de One Piece, los dos personajes a un nivel muy parecido, con técnicas similares, en uno de los mejores arcos de One Piece. Otro cambio muy importante de la historia fue la aparición de los Shichibukais. En un principio no estaba planeado que los Shichibukais aparecieran en One Piece. De hecho, Oda quería que la historia se enfocara en la lucha contra los 4 emperadores. Y bueno,
bueno, 20 años más tarde lo ha conseguido. El momento exacto en el que Oda decidió crear a los Shichibukais es desconocido, pero debió ser al comienzo de la historia, ya que este concepto se introdujo durante el arco del Baratie con Mihawk. Estos personajes son de una importancia tremenda para el desarrollo de la trama general de la historia, y yo creo que sin su aportación One Piece perdería bastante, sobre todo el arco de Marineford. Y ya sabéis que los Shichibukais eran en realidad piratas aliados con el gobierno mundial, los cuales estos últimos les perdonaban sus crímenes, a cambio de que en caso de ser necesario, estos acudieran en su ayuda. La verdad que creo que desde que Oda creó los primeros bocetos de estos personajes, ya sabía que su rol en la historia sería principalmente el de participar en la guerra de Marineford, guerra que sí que sabemos que Oda tenía planificada desde el principio de la obra. Y con esto enlazo con otro cambio de guión, que Shanks apareciera en Marineford. Uno de los momentos más esperados de la guerra de Marineford fue la aparición de Shanks el Pelirrojo hacia el final. Shanks fue el factor decisivo para que se detuviera la guerra, y este es un momento icónico de la historia. No sé qué otra manera podría tener Oda en la cabeza para acabar con Marineford, pero sin duda alguna la aparición de un Yonkou, y más ahora que podemos empezar a suponer sus conexiones internas con el gobierno, supuso el punto y final de uno de los mejores arcos de One Piece. Hace unos meses subí un vídeo que os dejaré en una tarjeta donde comentaba qué hubiera pasado si Kaido hubiese llegado a Marineford. Pues ya sabéis que Shanks y Kaido estaban luchando momentos antes de que el pelirrojo llegase a Marineford. A lo mejor Oda tenía planeado algún escenario mucho más catastrófico del que vimos. Otro cambio en la historia fue el de Doflamingo y Corazón, que Oda no tenía planteado que estos dos personajes fueran hermanos. El arco de Dressrosa de One Piece se centró en los personajes de Doflamingo y Corazón. Doflamingo fue el principal antagonista del arco y su vida entera fue revelada a través de uno de los mejores flashbacks de villano de One Piece. El flashback de Doflamingo junto con el de Law resultan muy intrigantes y posiblemente una de las partes más destacadas del arco de Dressrosa. Oda no tenía la intención de hacer de Doflamingo el hermano de sangre de Corazón. Aunque Corazón sí que iba a participar en este arco, no estaba planeado que tuviera un parentesco consanguíneo con Doflamingo. Eliminar esta relación familiar habría cambiado la percepción que los fans tenían de estos dos personajes de manera significativa. Supongo que este flashback hubiese sido muy similar sin la necesidad de que Doflamingo y Corazón fueran hermanos, pero para mí, ver estas personalidades tan distintas dentro de una familia me parecieron brutales. Ver las dos caras de la moneda, cuando ambos han vivido y sufrido lo mismo. La muerte de Corazón hubiese perdido mucha emotividad, sin duda alguna. Y ahora ya pasemos a hablar sobre un arco entero que tuvo muchísimos cambios y voy a comentar la mayoría de ellos. Y sí, estoy hablando del arco de Marineford. Uno de los cambios argumentales más significativos de última hora que Oda introdució en su historia es revelar que Ace es el hijo biológico de Roger. Durante la creación del arco de Marineford, Oda no tenía conocimiento de que convertiría a Ace en el hijo de Roger. En ese momento, Ace y Luffy eran hermanos de sangre. Esta era la intención de Oda. Sin embargo, Oda planteó la idea a su editor sobre la posibilidad de revelar que Ace era el hijo de Roger. La relación positiva del editor lo convenció y decidió seguir adelante con este giro argumental. Esta decisión cambió el rumbo de la historia para siempre. Realmente considero que este es un cambio muy acertado, al igual que otro que pasó también durante este arco. La muerte del mismo Ace también fue una idea de último momento de Oda. Lo que este tenía pensado es que el arco de Marineford significara un cambio importante para la historia y sobre todo para Luffy, por lo que era necesaria la muerte de un ser cercano suyo. Luffy no estaba preparado para enfrentarse a los verdaderos peligros del mar y del nuevo mundo, y Oda nos lo fue mostrando en todo momento en Marineford. No podía hacerle frente a absolutamente nadie. Fue tras la muerte de Ace y las palabras de Jinbe que se dio cuenta de ello. El personaje que Oda había escogido para morir era ni más ni menos que el abuelo de Luffy, Garp, pero uno de sus editores de aquel momento le pareció poco impactante y que el sacrificio debería de ser de una mayor escala. Es por eso que decidieron cambiar a Garp por Ace. Después de tantos capítulos al rescate de Ace, todos los contratiempos de Impel Down y todos los acontecimientos de Marineford, cuando por fin Luffy consiguió salvar a Ace y que ya nos parecía que todo había salido a la perfección, Akainu perforó a Ace, y este último le dice a Luffy unas palabras, que le sabe mal por no poder verle convertirse en el rey de los piratas, porque sabe que lo conseguirá. Sin duda alguna, dos cambios positivos para la historia. Sé que algunos diréis que Sabo fue creado a partir de esta muerte, otros que no, que Sabo ya estaba creado desde Lockdown, pero este debate os lo dejo a vosotros en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas, espero que os haya gustado muchísimo y yo estoy sudando la gota gorda porque tengo el ventilador cerrado para vosotros. Así que creo que mínimo nos merecemos un like, comentarios, que ya sabéis que me gusta que comentéis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.